por supuesto. Primero, disculpar a Enrique por no estar aquí, pero os voy a aclarar una cosa. Si hubiera venido Enrique, yo también estaría aquí. Es decir, una de las ideas... Una de las ideas, por supuesto, de llevar el área ideológica es poder estar en todos los espacios formativos, de discusión y de debate que puedan haber, pero no para venir a contaros nada. Sino, yo he intentado, no he podido llegar a primera hora porque me ha sido imposible por motivos de viaje, pero mi idea es poder aprender de no solo las intervenciones y las ponencias, sino los debates que habéis tenido. Porque creo que precisamente una de las cosas que tenemos que hacer es escucharnos e ir construyendo juntos síntesis colectiva, viendo cuáles son las diferencias que tenemos, las carencias, las faltas de debate, las contradicciones, las diferencias de opiniones y a partir de ahí ir construyendo colectivamente juntos una síntesis, que es lo que hacemos los marxistas. Es decir, los marxistas no solo cabalgamos contradicciones permanentemente, sino que lo que intentamos es construir síntesis superadoras para seguir avanzando y consiguiendo pues, poco a poco llegar a nuestros objetivos. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues bueno, precisamente yo sí estoy muy contento de estar hoy en esta escuela de formación del Partido Comunista de Extremadura, pues como comentaba con algunos camaradas antes en el café, la mitad de mi sangre es extremeña, mi padre era de Campillo de Llerena y mi infancia y adolescencia la he pasado precisamente en Extremadura y me une una vinculación afectiva emocional que me gustaría que también fuera política en la presencia en vuestras actividades. Por lo tanto, vaya por delante esa cuestión. Yo no quiero de pronto desarrollar una ponencia sobre el 20 Congreso del Partido Comunista o nuestros análisis sobre la coyuntura actual o sobre las tareas que tenemos los comunistas aprobadas en los distintos órganos. Pero a partir, por ejemplo, de la intervención de Felipe, a partir de la primera intervención de la Mesa de Unidad Popular, que creo que ha sido muy importante ese gesto que nosotros tenemos a la hora de abrir nuestras escuelas a organizaciones con las que ahora mismo estamos en convergencia política, sino también de los debates que hemos tenido y que vosotros planteabais, ¿no? Dudas sobre los acuerdos del Congreso, sobre cómo estábamos mejor o peor aplicando esos acuerdos a la coyuntura actual y cómo eso nos va a ir determinando el futuro inmediato, ¿no? Pero no puedo evitar plantearos dos o tres ideas que pueden servir de clausura o de apertura de un debate que se puede resolver aquí o más adelante. Yo creo que la idea de este tipo de encuentros es que se vayan haciendo cada vez más periódicos, descentralizados y que puedan ser motivo de réplica, ¿no? Y para eso vais a tenerme a vuestra disposición tanto a nivel central como a nivel de territorio. Yo os quería plantear una cuestión básica que tiene que ver con el 20 Congreso. El 20 Congreso se ha convertido en una especie de eslogan que el marxismo-leninismo, que nosotros adoptamos en el 20 Congreso, es como una especie de punto de inflexión y marca que desarrolla básicamente la recuperación del Partido Comunista en el siglo XXI. Y yo os voy a plantear una cuestión que es un poco provocadora, y es que el marxismo-leninismo no se decreta. El marxismo-leninismo no se aplica a partir de la aprobación en un congreso. El marxismo-leninismo que nosotros hemos aprobado, y si queréis ahora os desarrollo un poquito más qué entendemos por leninismo o qué es lo que se emana de esos documentos del Congreso, de lo que es el leninismo, no es en términos encíclicos ni como homilía, es en términos de práctica política, de desarrollo de la praxis. Es entender el leninismo como método, es entender el leninismo como, incluso siguiendo la provocación que nos hacía Felipe Alcaraz por la mañana, entender el leninismo como una respuesta a la incapacidad que el Partido Comunista de España tuvo de entender el momento político con la crisis de régimen que se abrió en 2008. O sea, nosotros fuimos incapaces de entender lo que estaba pasando en ese país en ese momento determinado, es decir, en nuestro país en ese momento determinado, y de adaptar la práctica política de nuestro partido para canalizar un descontento social, una crisis económico-social que daba lugar a una crisis político-institucional, lo que denominamos la ruptura de los consensos que titulamos crisis de régimen, y a partir de la cual se abría un campo de posibilidades que nosotros en un primer momento no supimos leer y no supimos aprovechar. Y el leninismo no deja de ser una respuesta a una carencia que habíamos desarrollado desde los años 70 acerca de cómo entender el papel del Partido Comunista en esta
coyuntura que se abrió con la primera transición y que tiene en la actual crisis de régimen la posibilidad de una segunda transición o de un cierre de crisis de régimen en clave conservadora o restauradora, como se llama, o reformista. Bueno, pues básicamente el leninismo lo que se planteaba era como una respuesta a la aplicación de un método político y a plantear un desarrollo organizativo y estatutario para hacer del Partido Comunista una herramienta útil. Anguita habla del partido levadura. No sé si en alguna ocasión lo habréis escuchado. El partido levadura precisamente es aquel que sirve para hacer subir, incrementar, masificar, engrandecer el movimiento social, el conflicto social, aquellos movimientos sociales, movimientos sindicales, trabajadores en conflicto que pues bueno, se expresan de distinta manera en las crisis económicas y sociales como la que atravesamos actualmente y que ahora vamos a atravesar de una manera pues un poco más acuciante por dos cuestiones. Una primera porque viene una segunda recesión después de la del 2008. Sabéis que el capitalismo funciona por crisis cíclicas y ahora viene otra y lamentablemente esta crisis nos va a pillar a la gente trabajadora de este país en peores condiciones que la de 2008. ¿Por qué en peores condiciones que la de 2008? Porque en 2008 mucha gente afrontó la crisis a partir de los ahorros, las redes familiares, cómo podía más o menos trampear la situación complicadísima entre hijos, abuelos, padres, madres, etc. Hubo un tejido social y económico que permitió aguantar ese primer envite, aguantar en malas condiciones. Ojo, no le estoy quitando gravedad ni sufrimiento a lo que pasó en 2008. Pero en esa segunda crisis, ese colchón familiar, ese calcetín, esa red que había conformada, es más débil, es más débil. Y encima afrontamos esa crisis en una situación ya no solo de emergencia social, sino también de emergencia democrática. Una emergencia democrática que se expresa con el ascenso de la ultraderecha en el Congreso de los Diputados, pero que también se expresa con la cuestión territorial y la demostración de que los instrumentos de las que se dotó la estructura democrática de este país a partir de los años 70 no son válidos para responder a lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña, que está teniendo una respuesta autoritaria, policial, militarizada incluso por parte del Estado. Hay una emergencia social, hay una emergencia democrática que exige que nuestra organización adapte su práctica política al actual contexto. Y por eso hablamos, ojo, en nuestros documentos no hablamos de que el próximo cogobierno vaya a ser un cogobierno progresista. Hablamos de un cogobierno de concentración democrática, hablamos de un cogobierno de excepcionalidad democrática, porque no nos engañemos, tenemos, y eso es una de las cuestiones que en el leninismo adaptábamos como método, ¿no? Un análisis concreto de la realidad concreta que pueda ser adaptable y flexible a cada momento. Pero ojo, la flexibilidad no entendamos una derrota que metemos por la puerta de atrás para justificar que como las cuestiones van cambiando, nosotros vamos cambiando, sino que nosotros entendemos la realidad política no como unos notarios de la realidad de la que tomamos acta, sino que la realidad política es algo que exige de nuestra creatividad para intervenir sobre ella. Gramsci planteaba que la realidad no es flexible al 100%, es decir, hay condiciones materiales que determinan los distintos escenarios por los que puede evolucionar una determinada sociedad, un determinado país. Pero los distintos posibles escenarios van a depender de lo que hagan los distintos actores. Y nosotros somos un actor que tenemos que intervenir sobre esa realidad para que las cosas que pasen sean de una manera y no de otra. Y aquí voy a plantear precisamente otras de las cuestiones que el Partido Comunista entiende que aporta el método leninista, que es el entender la autonomía de lo político. Camaradas, lo que está pasando en nuestro país no responde al guión cerrado de una oligarquía al 100%. Nosotros tenemos una tendencia que es a leer siempre la realidad política como el resultado de un plan del dominador, ¿no? Vemos la huella de los dominadores en todo momento. En este país están pasando cosas que no estaban en el guión, que no estaban escritas, que no estaban previstas. La última convocatoria electoral de abril se hace precisamente para intentar cerrar, acelerar la crisis de régimen en términos restauradores y conservadores. Y es una convocatoria electoral que ya en mayo, después de las elecciones europeas, estaba cerrada, que lo que buscaba era fragmentar el espacio a la izquierda del PSOE, debilitarlo. Felipe hablaba de su conversación con Margallo acerca de
de Íñigo Errejón. Ahí estaba la operación del régimen para debilitar el espacio de Unidad Popular, o de Unidos Podemos. Yo no sé si recordáis cuando en La Sexta durante el verano pasado salían encuestas diciendo que el 60% de los votantes de Unidas Podemos votarían a Más País en prime time en la sexta noche. Ojo, porque yo creo que a veces no somos conscientes de la agresión que ha habido durante estos 4 años al espacio en el que nosotros hemos participado desde 2015 hasta la actualidad. En esa conferencia que comentaba Manuel, que tuvimos con Enrique Juliana y Enrique Santiago el jueves después de las elecciones, alguien hizo la misma pregunta acerca de cómo entendíamos la pérdida de espacio electoral y de representación parlamentaria en los últimos 4 años y cómo no tomábamos nota. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy autocríticos. Se han cometido errores, no se han desarrollado estructuras organizativas, se han producido malas gestiones del conflicto interno, pero respondía Juliana, yo creo, con buen criterio. Decía que permanezca vivo el espacio electoral de Unidos Podemos es una proeza después de estos 4 años. Mirar cómo desde abril hasta ahora, cuando Albert Rivera se salió del guión, no ha aguantado ni 3 envites del sistema a través de los medios de comunicación o de las llamadas telefónicas famosas que se producen cuando un partido empieza a caer. Yo creo que los 6 millones de votos de 2015-2016 efectivamente fue una victoria que nosotros no supimos gestionar, pero creo que sigamos vivos y que seamos capaces todavía hoy de poner encima de la mesa la necesidad de que el gobierno de este país pase por Unidas Podemos es otro elemento de la crisis de régimen que no estaba en el guión y que es muestra de la autonomía de lo político. Ojo, pero que no quiere decir que la partida haya acabado o que el resto de actores no vayan a seguir poniéndonos en contradicciones. Por supuesto que el Partido Socialista, que no quería que Unidas Podemos estuviera en el cogobierno, fuera determinante, no estaba en el guión lo que había era una gran coalición entre Ciudadanos, Más País o incluso entre el PSOE y el Partido Popular. Por supuesto que ahora van a intentar el sistema de cooptación, como nos ha pasado en otras ocasiones, que es te introduzco y te domestico. Por eso nuestro reto principal es plantear lo que decía Felipe, ¿no? Efectivamente no hay que tener grandes expectativas, no por nada, sino por la propia correlación de fuerzas. Nosotros los marxistas hacemos lecturas sobre la correlación de fuerzas y la correlación de fuerzas es que tenemos el 10% de los diputados del Congreso en este país. Tenemos el 10%, es decir, hay 376 diputados en el Congreso y nuestro espacio político son 35. Pero es que dentro de ese espacio político, Izquierda Unida tiene 5. Por lo tanto, nosotros ojalá pudiéramos estar hablando de imponer nuestro programa de máximos. Pero es que lamentablemente como espacio político del PC de Izquierda Unida estamos batallando para imponer un programa de mínimos, desde nuestro punto de vista. Nuestro programa no va a ser el programa del gobierno de este país, pero nosotros tenemos la obligación de ensanchar ese callejón de las cositas o callejón de las migajas, que decía con mucho tino, y la fortaleza de la metáfora, ¿no?, que utiliza Felipe. Tenemos la necesidad de ensanchar y sobre todo de una cuestión básica. Y ahí voy terminando en lo que os quería plantear. ¿Qué cambia desde las elecciones de abril, donde nuestro Comité Central de junio plantea que vamos a apoyar un cogobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, pero que los comunistas no vamos a formar parte de ese cogobierno? Nosotros aprobamos eso en el Comité Central del 1 de julio de este mismo año. ¿Y qué cambia con respecto a las elecciones del 10 de noviembre y nuestro Comité Central del 16 de noviembre, donde planteamos que los comunistas ponemos la organización al servicio del cogobierno? ¿Qué cambia? La emergencia social y democrática. ¿Qué cambia? El ascenso de la ultraderecha. ¿Qué cambia? La necesidad de ponerle coto a la ultraderecha en 4 frentes. En los movimientos sociales y sindicales, en la calle, en los tribunales, pero también en las instituciones. Nosotros necesitamos poder intervenir en la acción de gobierno porque o somos capaces de desarrollar una política en términos materiales, con políticas concretas, pero también en términos culturales, en términos de creación de comunidad, de sentido común democrático en el conjunto de la sociedad, o Vox va a seguir avanzando. Y os planteo una cuestión que complementa lo que decía Felipe Alcaraz con respecto al papel de Vox en la sociedad española actual. Es verdad que Vox ha entrado en los barrios obreros,
pero igual que había entrado el Partido Popular o Ciudadanos anteriormente. Siempre ha habido trabajadores que han votado a la derecha. ¿O no conocemos a trabajadores fachas? De toda la vida. Ahora, yo creo que hay dos errores. Primero, entender que hay 3,5 millones de fascistas o de neonazis en este país. Eso no es verdad. Lo que hay es 3,5 millones de gente. Algunos que son fachas de verdad, pero otra gente que son trabajadores, que entienden que Vox representa una opción en el que canalizar el descontento y el desarrollo de esa desprotección, de esas ansiedades, de esas necesidades que tienen como clase trabajadora que está actualmente excluida también del sistema. Eso es lo primero. Y segundo, entender que no es que los votantes del Partido Comunista de Unidas Podemos vayan a empezar a votar masivamente a Vox, puede que eso no pase. Pero lo que sí va a pasar es que Vox va a intentar campar en el electorado que tiene, por ejemplo, en las casas de apuestas, su caldo de cultivo, la gente joven de esos barrios. En el Frente había un estudio que se hizo en Francia en torno al crecimiento del Frente Nacional en las regiones que históricamente habían votado al Partido Comunista francés. Y se ha teorizado mucho diciendo que había regiones del Partido Comunista francés que habían pasado a votar al Frente Nacional. No es verdad que hubiera votantes del Partido Comunista francés que votaran al Frente Nacional. Lo que había era un debilitamiento de la alternativa del Partido Comunista francés y los hijos de esos votantes comunistas, que no eran votantes del PCF, que empezaron a votar a opciones de extrema derecha porque era la canalización de ese descontento. Eso es lo que puede pasar en los barrios de nuestro país. O nosotros somos capaces de, ante esa emergencia democrática que supone la extrema derecha, desarrollar medidas concretas, pero también poder incidir en la agenda mediática, en la agenda pública para desarrollar sentimiento comunitario, todo lo que estáis planteando anteriormente, o nosotros lo que le estamos regalando precisamente es el terreno a un partido que no nos olvidemos. Es neoliberal, es una decisión del PP, es un partido eminentemente de restauración conservadora en nuestro país, pero que puede evolucionar y que puede mutar. Por lo tanto, ante esa necesidad de responder en términos políticos ante el nuevo contexto de nuestro país, es por lo que el Partido Comunista hace 2 semanas aprueba lo que aprueba en su comité central y desarrolla la política aprobada en ese comité central. Y hay una cuestión que cuando hablamos de la creación de comunidad o de ese sentido común, de la intervención cultural, sí que quiero, además hablando antes Felipe hacía referencia a ello, sí que quiero plantearos la necesidad, y ahora lo englobo con la última idea que tiene que ver con el desarrollo de los acuerdos del 20 Congreso y de la Unidad Popular. La creación de comunidad es fundamental para que nosotros pongamos una barrera, no solo a la ultraderecha, sino también al avance del neoliberalismo, que es la que está creando, al fin y al cabo, el caldo de cultivo para la extrema derecha a partir de esa crisis económica y social que expulsa a tanta clase trabajadora, que depauperiza clases medias y que provoca pues bueno, la crisis política en la que actualmente estamos. Decía Felipe antes, o nombraba a Margaret Thatcher y a su doctrina del no hay alternativa, ¿no? Margaret Thatcher hacía también otra intervención famosa en la que decía que no hay sociedad, solo hay individuos y familias. Y hacía esa intervención en el marco de su pelea contra el sindicalismo minero británico de los años 70 y 80, precisamente para negar la necesidad o la influencia de las organizaciones colectivas, sociales, de clase, frente a la idea neoliberal de que solo había individuos y familias. Y eso no fue solo una política pública, que acabó de hecho en buena medida con la política laborista del gobierno británico de los 70, sino que también se desarrolló en el ámbito de la hegemonía cultural. Os pongo un ejemplo. Decía un autor que escribió un libro no hace mucho que se planteaba repetir a Lenin, no imitar a Lenin, sino repetir a Lenin, Slavoj Zizek, decía que curiosa sociedad en la que vivimos, que tiene más facilidad para imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Tenemos muchísimas películas, muchísimas series donde podemos imaginar el fin del mundo. A partir de Apocalipsis, llega un meteorito, pero nos resulta cada vez más difícil imaginar el fin del capitalismo. ¿Por qué? Porque hay una batalla cultural que estamos perdiendo en ese sentido. Necesitamos recuperar los lazos comunitarios, la creación de un sentido común, la creación precisamente de un espesor social que dé respuesta a ese fascismo. Y eso solo lo vamos a conseguir no con la acción de cogobierno. Yo creo que sería
deshonesto por mi parte plantearos que el cogobierno va a solucionar muchas de las cuestiones que nos estamos planteando en escuelas como esta, pero sí el desarrollo de un sujeto político útil en términos sociales, en términos económicos, directamente con la gente trabajadora de este país. Y eso solo se desarrolla si nosotros somos capaces de trabajar en la ampliación de lo que ese Partido Comunista como partido levadura tiene que tener en torno a la organización social de las clases populares de este país. Es decir, o el Partido Comunista en esta coyuntura se pone al servicio del conflicto social, o el Partido Comunista en esta coyuntura se pone al servicio del desarrollo del músculo sindical y del conflicto que hay actualmente en la calle, o efectivamente vamos a tener muy complicado poder ponerle freno a la conservatización de la sociedad española y al ascenso de la extrema derecha. Y eso solo se va a conseguir si los comunistas nos ponemos en clave de 20 congresos, en clave de lo que hemos aprobado. Un militante, una tarea, un militante, una tarea en el conflicto social. Y ojo, muchas veces parece que hemos entendido que cuando hablamos de tener un partido en el conflicto o los militantes en el conflicto, lo entendemos en clave de tenerlos en el conflicto interno, contra Izquierda Unida, contra Unidos Podemos. No, cuando hablamos de conflicto nos referimos al conflicto social, al conflicto político, al conflicto en la calle. Y de ahí la sectorialización que nosotros hemos aprobado como la nueva forma de organizarnos en el Partido Comunista. Y ya acabó. En el 20 Congreso aprobamos una serie de cosas, pero como os decía anteriormente, el marxismo-leninismo o la estructura sectorial no se aplica por decreto. Tiene que ser el desarrollo conjunto de las distintas estructuras del partido. El partido actualmente tiene una conferencia política abierta donde intenta precisamente responder de manera leninista a lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 2 años. Y en la conferencia, que todos tenéis que tener en vuestros núcleos un debate para responder al guión de preguntas que hay en torno a esa conferencia, que después inaugurará una fase que se desarrollará entre el 10 de enero y el 28 de marzo, donde termina la conferencia en Madrid, se plantean 3 cuestiones básicas. La primera, ¿cómo caracterizar la actual fase del capitalismo en nuestro país? La segunda, ¿cómo caracterizar la composición de la clase trabajadora en nuestro país? Por supuesto que una cuestión leninista sería entender que si cambia la composición de clase de nuestro país, si ya los trabajadores de nuestro país no tienen la imagen simbólica clásica del trabajador de mono azul que entra en el astillero a las 8 de la mañana en masa, sino que ahora es el rider, la Kelly, el trabajador precario que va enganchando mini job en mini job, tendremos que tener instrumentos políticos y sindicales que se adapten a esa nueva clase trabajadora. Por lo tanto, tenemos que caracterizar a la clase trabajadora para, tercero, desarrollar un bloque social y alternativo, porque nosotros lo que hemos teorizado es que vamos a hacer un diagnóstico no para hacer documentos muy bonitos, ni para hacer análisis muy sesudos, sino para intervenir sobre la realidad. Porque si hay algo que hacemos los comunistas es intervenir sobre la realidad, incluso para equivocarnos. O sea, el movimiento que decía Galeano de la utopía es aquel que nos lleva a caminar unos pasos y la utopía se aleja otros 10 pasos. Camino esos 10 pasos y la utopía de nuevo se ha alejado esos 10 pasos. La utopía lo que sirve es para avanzar, para caminar, aunque la utopía no se consiga nunca. Nosotros yo creo que precisamente los comunistas en este país nos tenemos que poner al servicio de ir caminando, de ir avanzando, de ir asumiendo las contradicciones, de ir equivocándonos si hace falta, pero sobre todo de equivocarnos juntos. Decía Felipe, nos hundiremos juntos. Yo lo corregiría y le diría, nos equivocaremos juntos y juntas, pero precisamente para seguir avanzando. Y finalmente creo que necesitamos querernos también un poquito más, saber que el partido es un partido vivo, ojalá fuera verdad aquello que está planteando la derecha conservadora de este país cuando dice públicamente que se va a llenar el gobierno de comunistas. Aznar está especialmente preocupado por la presencia de comunistas en el gobierno. Ojalá hubiera muchos comunistas, pero con un solo comunista que haya, esperemos quitarle el sueño no solo a Aznar, no solo a Rajoy, no solo a Pedro Sánchez, sino también a las Botín, a los Ortega y a compañía, que esperemos que duerman mal muchas noches a partir de ahora. Enhorabuena por este trabajo que habéis desarrollado durante un día intenso y que espero que pueda seguir en los próximos meses. Seguiremos.